El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. Puedes activar tu closed caption. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Qué bueno que estén con nosotros de nuevo aquí en Que Quede Claro, este espacio del canal Telecafé. Gracias nuevamente por sintonizarnos y también por plantearnos muchos de los temas que aquí tocamos. Hoy quiero hablar con ustedes de algo muy importante, esencial, hay que decirlo, en la vida de todos nosotros, y tiene que ver con el agua. No me voy a ocupar particularmente ni de la empresa propia de servicios públicos, ni eso, no. Voy a hablar en realidad de lo que es el agua, lo que representa el agua hoy para nosotros, quiero decirlo, no solo para nosotros en Manizales, en Caldas y en Colombia, sino también en el mundo entero, pero también hacia dónde apuntan las cosas, porque hoy muchos incluso tienden a vaticinar que las futuras guerras en el mundo tienen que ver por la pelea por el agua, y quizás en muchos sitios se esté dando esa situación, quizás otros pasen momentos muy difíciles porque carecen de agua, pero la verdad es que nosotros vivimos en un país lleno de agua. Lo hemos visto incluso por estos días donde no para casi que de llover durante todo el día. Tenemos agua suficiente, sin embargo también hay muchas que la tienen, o que si la tienen no es potable, o que tienen cualquier cantidad de inconvenientes para poder acceder a la misma. Wilmar Echeverry es un emprendedor manizaleño, un hombre que por los conocimientos que tuvo a través de trabajos que hizo por varias partes del mundo, pues se metió el tema del agua en la cabeza, y hoy pues tiene una empresa que se dedica justamente a eso, a ofrecer servicios, a ofrecer agua, a ofrecer alternativas en materia de potabilización de agua y de uso de la misma. Wilmar, ¿qué tal? Qué bueno que esté con nosotros, bienvenido a Que Quede Claro. Gracias, Álvaro, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, hombre, usted se dedica a esta tarea que sé que no ha sido nada fácil, como a todos los que hemos tenido en algún momento una empresa, un emprendimiento, cualquier actividad, pues vivimos las verdes, las maduras, y también pues de alguna manera nos vimos afectados por lo que fue la pandemia. Sabemos del tiempo que usted lleva trabajando en esta actividad, y obviamente de la pausa que hubo que hacer también en este tiempo del COVID, pero además sabemos que está ligando mucho la actividad del agua y de insistirle a la gente de la importancia que tiene el agua, pero para su uso personal, pero también en las alternativas que hay frente a eso. ¿Qué fue lo que le dio, qué lo llevó a usted a crear esta empresa? Bueno, Álvaro, pues hace algunos años yo fui voluntario de la Cruz Roja Colombiana aquí en Caldas. Trabajé durante más de 10 años, y a través de esa experiencia que yo tuve con la Cruz Roja, tuve la oportunidad de irme a trabajar con una organización muy grande que se llama Oxfam, que tiene sede en el Reino Unido. Esta organización es especialista en el ámbito de agua y saneamiento básico en emergencias y desastres. Fue con ellos donde comencé a trabajar, y tuve la oportunidad de trabajar 5 años en África, especialmente en Angola, en temas de potabilización de agua en campamentos de refugiados cuando la guerra allí terminó. Ahí fue cuando empecé yo a ver todo el tema del agua. No es tanto que muchas veces no haya agua, agua hay en muchas partes. Si hay personas, hay agua. Básicamente donde no hay agua, no hay gente. Entonces, el tema es que si hay gente, hay agua. Lo que pasa es que esa agua no se puede tomar, no es agua potable. Entonces tiene que existir alguna manera de convertir esa agua en que sea apta y segura para el consumo humano. Nosotros mismos, estando en África con mi señora esposa, ella desafortunadamente tuvo fiebre tifoidea, que es una de las 32 enfermedades que se transmiten por consumir agua que no está en buenas condiciones. Esa fiebre tifoidea que le dio a mi esposa generó en la pérdida de un bebé. Nosotros perdimos un bebé en Angola, y eso para mí y para mi esposa marcó de manera muy importante nuestra vida. Y es a partir de ese momento que decidimos dedicarnos a enseñarle a la gente, a mostrarle a la gente
toda la cantidad de tecnología disponible, de bajo costo, accesible, para tener agua segura. Y que la gente no tiene por qué sufrir enfermedades o no tiene por qué morir al consumir agua. Básicamente el agua es un bien que está disponible en todas partes. El problema es que la misma actividad humana ha hecho que esa agua no sea, potable, y al no ser potable pues genera enfermedades. Un ejemplo clásico en Colombia es el tema de la Guajira. La Guajira tiene agua, lo que pasa es que no se puede consumir. La cantidad de agua también es muy poca, por lo tanto esa agua se tiene que sufrir algún tipo de proceso para que sea posible consumirla. Entonces el tema, por ejemplo, de la muerte de los niños guayú está muy relacionada al tema del agua potable. No es tanto a que tengan, que se mueran de hambre, no es tanto así, es mi concepto. Ellos mueren básicamente porque entran en un círculo vicioso de tener enfermedad diarreica aguda, que la principal causa es el consumo de agua contaminada y la falta de nutrición adecuada. Entonces, los niños comen mal, toman agua contaminada, le da diarrea y vuelve el ciclo. Entonces, lo que comen, lo botan. Y entonces los niños, a través, los que son más vulnerables, los que son menores de 5 años, generalmente mueren muy rápido de deshidratación y mala nutrición. Pero hasta que no se resuelva el tema del agua, pues va a ser muy difícil resolver otros temas, los temas de una buena nutrición, porque a un niño le pueden dar buena nutrición, pero si sigue tomando agua contaminada va a seguir en el mismo ciclo de tener diarrea. Ellos se llaman diarreas subagudas, que permanentemente están con diarrea y finalmente se desnutren, se deshidratan y mueren. Wilmar, estamos en una ciudad, digamos que hay que decirlo de esa manera, llena de agua, en un departamento lleno de agua, en una región que tiene agua por todas partes. Y hay muchas personas que quizás no la tienen. ¿Por qué le dio a usted por montar una empresa justamente donde más agua hay y no, digamos, como usted lo explica ahora, en La Guajira o qué sé yo, o en otra parte muy desértica donde quizás no tengan acceso fácil a ella? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo pasé 19 años de mi vida por fuera de Colombia. Mi mayor deseo era regresar. ¿Y a dónde quería regresar? Pues quería regresar a mi ciudad, donde yo nací, donde crecí, donde estudié y donde tengo mis mayores afectos. Hoy en día con la globalización, no importa dónde esté usted ubicado, ¿sí? Las ventas que yo tengo en el departamento de Caldas y de Manizales no representan ni el 5% de las ventas totales de mi empresa. Realmente aquí yo no vendo mucho, porque aquí todavía tenemos la idea de que tenemos un agua muy buena y de muy buena calidad, lo cual es cierto en Manizales. Pero no nos vayamos muy lejos, solamente aquí en La Rochela, en el sector de La Rochela, el agua no es potable. Todo el mundo los fines de semana que se van para la finca, lo primero que hacen es comprar un bidón de agua para llevar para su finca, porque el agua no se puede consumir, ¿cierto? Entonces, no es que sea tan así. Hay agua, pero esa disponibilidad de agua no es un agua que sea potable. Mi empresa básicamente se dedica a entregar soluciones de potabilización de agua que son modulares y escalables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos entregar solución de agua para 5 litros de agua, es decir, lo que se va a consumir una persona en el día, para hacer el jugo, para limpiar sus vegetales, o para hacer sistemas muchísimo más sofisticados, por ejemplo, de ósmosis inversa, donde hay problemas de salinidad de agua. Los sistemas de ósmosis inversa son los que normalmente se utilizan en las zonas costeras, donde se hacen pozos profundos y el agua sabe a salado, por ejemplo. Ya son digamos, equipos muchísimo más sofisticados. También tenemos tabletas de potabilización de agua, una pastillita que vale prácticamente nada, una pastilla que llega a valer 500 pesos y obtienes 20 litros de agua potable. Lo único que hay que hacer es aplicarle la tableta, es una tabletica efervescente y usted ya tiene agua segura. Es decir, tenemos todo un rango enorme de posibilidades para que la gente tenga acceso a agua potable. Básicamente para la gente, tener agua potable es coger agua y hervirla. Pero esa no es la solución, porque hay un gasto energético enorme al hervir el agua para poderla consumir. No solamente en las ciudades, también en el campo. Entonces, si van a hervir agua, van a tener que consumir más leña, entonces hay más deforestación.
Y así sigue el ciclo de todas esas situaciones que se dan a través de la gente estar buscando cómo potabilizar el agua a nivel domiciliario, pero de formas más baratas y con menos impacto. Incluso estamos en una ciudad donde nos preciamos de tener un agua de muy buena calidad. Sin embargo, hay muchas personas que aún todavía la hierven antes de consumirla. Pero bueno, eso es un tema que ya trataremos a continuación, después de esta pausa para mensajes comerciales. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno contra los grupos narcoterroristas? Neutralizamos a alias Pirri y Fabián pertenecientes al ELN, de las disidencias de las FARC a alias Cabullo, Mayimbu y Jonier. Y en el Clan del Golfo, Otoniel fue capturado y alias Matamba ha sido neutralizado. Hemos incautado más de 2.000 toneladas de clorhidrato de cocaína, 251 toneladas de base de cocaína, 1.725 toneladas de marihuana, más de 2.000 toneladas de hoja de coca y más de 35 millones de insumos para elaboración de drogas ilícitas. La ofensiva y la inteligencia de nuestra fuerza pública es permanente. Es con hechos. Trabajamos, cumplimos. Gobierno de Colombia. Vive la pasión del fútbol con la Copa América Femenina. Este miércoles, 20 de julio, Colombia versus Chile, 7 de la noche. Por Telecafé, expresión de lo nuestro. Por primera vez en Colombia se realiza un estudio en el que se analizan los roles que más les asignan en los contenidos de la televisión abierta a las mujeres, personas con discapacidad y quienes hacen parte del mundo rural, con el fin de ofrecer un panorama actualizado de la televisión colombiana en términos de representación social. Este estudio les permitirá a los agentes del sector audiovisual tener un insumo actualizado y basado en datos confiables que posibilite la creación de contenidos audiovisuales más inclusivos y que reconozcan y valoren la diversidad cultural colombiana. De esta manera seguimos dando cumplimiento a nuestra función de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa. Te invitamos a conocer el estudio sobre representaciones sociales en la televisión abierta colombiana en www.cdcom.gov.co. Continuamos aquí en Que Quede Claro con Wilmar Echeverry, el propietario y gerente de Pure Water, empresa que se dedica a actividades de potabilización de agua. Bueno, Wilmar, decíamos ahorita, y lo decía yo pues particularmente al comienzo, que es mucha la amenaza que hay a nivel mundial, que las próximas guerras podrían ser obviamente por el agua. Nosotros estamos llenos de agua, no la hay en otra parte. ¿Qué posibilidad en realidad hay de que este país siga siendo ese bastión de agua, esa cantidad de agua que se genera por toda parte y que quizás nos convirtamos en ese centro de atención del mundo, porque aquí nos sobra y en otra parte no la tienen? Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia es un país muy rico en fuentes hídricas, pero también somos uno de los países que amenaza más esas fuentes hídricas. Lo primero que hay que hacer es tener unas políticas gubernamentales muy serias de protección a esas fuentes que generan agua. Estamos hablando de los páramos, estamos hablando de los bosques. Esa agua no va a ser para toda la vida. Cada vez, si seguimos atacando el medio ambiente en términos de la cantidad de hectáreas deforestadas, agua tampoco es bueno, porque esa agua básicamente está dañando la infraestructura. Y al dañar esa infraestructura, pues también hay muchísimos problemas económicos, medioambientales. Es decir, estamos en un proceso muy complejo que tenemos que ver desde diferentes ópticas. En unos sitios está lloviendo demasiado y en otros sitios hay unas sequías enormes. Entonces, todo eso tiene que ver con el cambio climático y tenemos que comenzar a ver a Colombia
dentro del ámbito global cómo se está comportando. Sí es cierto, tenemos muchísima agua, pero también la tenemos muy, muy amenazada y tenemos que hacer unas políticas más fuertes de protección a esas fuentes que producen el agua que hoy tenemos. ¿Qué le falta a este país para poder garantizar, digamos, agua suficiente y de buena calidad para la gente? Porque uno encuentra que permanentemente, sobre todo las empresas de servicios públicos, y hablo de las que tienen que ver con el suministro de agua potable, pues hacen inversiones multimillonarias y invierten en una cosa y otra, pero obviamente el agua les llega a la gente, pero también cada vez los servicios o ese servicio es más caro. Bueno, básicamente el tema de potabilización de agua segura para que le llegue a la gente es un tema y es una decisión netamente política. Es decir, tienen que haber unas políticas de Estado realmente fuertes para que se garantice ese derecho que tiene la gente a recibir agua potable. El tema es que a veces se tienen unos proyectos demasiado grandes cuando las necesidades, digamos, no son tan grandes también. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo estuve en La Guajira tratando de ver unos proyectos con unas comunidades guayú. Y allá se plantearon en hacer pozos profundos de extracción de agua a través de paneles solares, potabilización de agua a través de ósmosis inversa. Y hacer esa inversión era alrededor de 800 millones de pesos. Y cuando usted mira cuántos son los beneficiarios, eran 35 familias. Entonces, es un proyecto extremadamente costoso para la cantidad de gente que puede beneficiar. Eso se puede ver desde dos ópticas. Pero económicamente es inviable. Ahora existen tecnologías de toda clase, unas costosísimas y muy ineficientes, y sin embargo se usan. Por ejemplo, en algunas partes se están utilizando generadores de agua a través del ambiente, de la atmósfera. Cogen el aire, le sacan el agua, lo condensan y lo sacan. Eso es como cuando usted tiene un aire acondicionado, que usted prende en el aire y gotea agua, la misma historia. Pero producir 1 litro de agua de esa manera es supremamente costoso porque necesitas energía, o ya sea de gas o ya sea de petróleo. Entonces vale más el gas, el petróleo para hacer andar la máquina que el litro de agua que produce. Es decir, hay de todo. Como hay tecnologías muchísimo más simples e inclusive hay que comenzar a mirar tecnologías milenarias. Hace muchísimos años se utilizaba la filtración a través de ollas de barro, eso se llama filtración a través de cerámica o de elementos cerámicos, y eso también sirve. Uno también tiene que comenzar a mirar lo que funcionó hace 100 o 200 años, cuando en las casas tenían una olla de barro encima de otra y básicamente ponían el agua a filtrar. Es decir, tecnologías hay. Lo importante es que tiene que existir una voluntad política de los gobiernos para que esa tecnología llegue a los más pobres, llegue a los más vulnerables, y la gente que tiene acceso o tiene dinero para ello, pues que tenga la posibilidad también de adquirirla. Porque tampoco está disponible muy fácilmente. No es muy fácil uno encontrar este tipo de soluciones en el mercado. Claro. Digamos, usted va a buscar tabletas potabilizadoras de agua en el mercado y es muy poquito lo que usted puede encontrar o no las encuentra. ¿Cierto? Bueno, entonces, esa es una manera. Yo tengo una pregunta ahora a partir de la situación que vivimos nosotros, y me centro exclusivamente en el tema de Manizales. Yo sé que su tarea, su ejercicio y su actividad económica pues es justamente vender este servicio, que además yo conozco un poco sobre eso porque lo he seguido y creo que es muy interesante. ¿Hacia dónde tienden las cosas hoy? Hoy todos los días nos quejamos porque la factura, las facturas en general, pero también la del agua nos llega cada vez más costosa, porque eso lo van incrementando y tienen unas tarifas específicas que están establecidas pues, por el gobierno nacional. Pero cada vez el consumo de agua nos cuesta más. ¿Es posible, frente a esto, que la gente vaya migrando o que vaya dejando de utilizar el servicio normal y entonces pueda pasar a alternativas como esta que le van a ahorrar plata, o eso es muy difícil? No, es completamente factible. Domésticas que no necesitan ni siquiera hacer ningún tratamiento. Yo conozco personas que recogen el agua lluvia y la utilizan en el lavado de ropa. Sí, las hay muchas, sí. ¿Sí? Esa es una manera supremamente sencilla de ahorrar dinero
a través de la utilización de un medio que está disponible, que es la lluvia. Solamente es eso, recoger el agua lluvia y no más. Y utilizarla. Lo que pasa es que la gente es muy cómoda, todos somos muy cómodos, y pues es preferible prender la lavadora y que utilice el agua de la red. Ahora, a partir de su ejemplo, yo recojo agua lluvia, la tengo ahí porque la utilizo, por decir algo, para el servicio de los sanitarios y esas cosas. Pero si tengo el agua ahí, llevo 15 días con ella recogida, la puedo utilizar el día de mañana incluso utilizando alguna de esas pastillas potabilizadoras. Claro, lo que pasa es que para eso son las tabletas potabilizadoras, es para evitar la recontaminación que se da en esas aguas. Porque el agua, normalmente el agua de lluvia llega muy pura, pero si uno la recogiera a cielo abierto, lo que pasa es que llega al techo, el techo está sucio, y aquí tenemos ceniza, la que usted quiera. Así, entonces, cae en el techo, se contamina, y cuando usted la recoge, es posible que esa agua en el transcurso de 3, 4 días se comience a poner verde. Esos son crecimientos de algas. Para evitar eso, le pone usted una pastillita de cloro, de las que nosotros vendemos, que se llama cloro orgánico, y ahí tiene usted el agua perfectamente. Es más, la gente a veces tiene mucho miedo del cloro porque les han infundado información que no es correcta. El cloro es el segundo descubrimiento más importante de la humanidad después de la medicina. De la penicilina, perdón. Una vez se descubre la penicilina, pues se lograron controlar un montón de enfermedades. Pero una vez se descubre el cloro como medio de potabilización de agua, la humanidad comenzó a florecer. Ya la gente dejó de morirse de más de 32 enfermedades que son transmitidas en el agua, ¿cierto? Y entonces que no, que el cloro, que me muero, eso tampoco es verdadero. Usted come cloro todos los días. La sal de mesa contiene cloro, así que tampoco es así. O sea, por supuesto, el cloro puro sí es una sustancia peligrosa, pero puro. O sea, el cloro... Es más, usted va a una piscina y usa cloro. O sea, tenemos cloro por todas partes. Es decir, tampoco hay que ser tan horrible de decir que es que yo me voy a tomar agua clorada, entonces me voy a morir. Ajá. No, el agua de la llave tiene cloro, de hecho, entonces no sería potable. Bueno, pues esas son las enseñanzas que nos deja hoy Wilmar Echeverry. Mire lo importante que es... Bueno, pues esas son las enseñanzas que nos deja hoy Wilmar Echeverry. Mire lo importante que es escuchar, que es conocer también un poco acerca de todo esto alrededor del agua. Ahí tienen ustedes muchas posibilidades, continuar con lo que normalmente vienen y con lo que normalmente consumimos, o también buscar la posibilidad de, digamos, de invertir o intervenir este tipo de sistemas que muy seguramente, y de acuerdo con el uso y la necesidad que se tenga, pues le pueden generar ahorros económicos. Se nos acabó el tiempo, quisiéramos seguir aquí contando y hablando de esto, porque sabemos que hay muchas otras cosas, pero ahí están para que ustedes también busquen y se informen mucho de estas alternativas. Wilmar, pues felicitaciones, le agradezco mucho su tiempo y espero que obviamente siga avanzando con esta actividad, que sabemos que además tiene un fondo social muy grande. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, y es permitirme decir que nuestra empresa está abierta para cualquier tipo de consulta, no solamente para temas de potabilización de agua como tal, sino que también tenemos otros elementos que pueden ser de ayuda, por ejemplo, temas de aguas residuales, tratamos aguas también con problemas específicos. Hay gente que nos llama y nos dice, es que mire, es que tengo un agua con muchísimo hierro. Eso ya es un problema muy específico que también se lo podemos ayudar a solucionar. Y pues solo falta decirle a la gente que el agua es un bien común y tenemos que cuidarla, hay que ahorrar agua. No podemos desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Perfecto, muchísimas gracias, Wilmar, éxitos en su actividad. A ustedes también gracias por estar nuevamente con nosotros en otro espacio, que quede claro. No olviden continuar con la programación del canal Telecafé y nosotros nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Que estén bien.